bendita historia de Jesús, quien es tu gloria, al Calvario decidió. La hora del estudio bíblico. Estudiamos la palabra de Dios, un versículo a la vez. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto saludarlos, hermanos. Fíjense que no sé si... No sé si me escuchan, hermanos. Sí, se escucha. Ok. Es que aquí me aparece micrófono apagado, pero sí se escucha bien. Sí, se escucha. Ok, muchas gracias, hermanos. Entonces, cuando ustedes digan, hermanos, empezamos, oramos y empezamos nuestro estudio de hoy. Empecemos, Ernesto. Amén. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús por la bendición que tenemos en esta noche de podernos reunir para una vez más meditar en tu palabra, amado Señor. Gracias porque eres infinitamente bueno. Gracias porque nos dejaste tu palabra para poderla escudriñar, Señor. Ponemos en tus manos todo lo que vamos a hacer en esta hora, lo que vamos a decir. Te ruego, Padre, que seas tú el que nos hable, Señor. Que seas tú el que nos instruya, Señor. Que podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, reanudamos nuestro estudio del capítulo 8 del Evangelio de San Juan. La semana pasada nos quedamos justamente en el versículo 20. Ubiquémonos, por favor, ahí en nuestra Biblia a partir del versículo 20. Recordemos, hermanos, que terminamos el estudio de la semana pasada con estas palabras. En el versículo 19 decía, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Jesús respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí no me conocéis, también a mi Padre, también dice, si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Entonces terminamos con esta expresión del Señor. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Nadie, hermanos, puede conocer a Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Jesucristo es el único medio por el cual el ser humano puede llegar al Padre. El que no conoce a Jesucristo, hermanos, miente si dice que conoce al Padre, o que ama al Padre, o que cree en Dios Padre. Nadie, hermanos, puede conocer a Dios. Aquí son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras duras. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ese castellano de la Reina Valera 60, a veces se me traba un poco, hermanos. Mil disculpas, especialmente en esos verbos, hermanos, en el vosotros. Ahí a veces se me traba un poco. Les pido disculpas. Pero ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, hermanos. Ahora el versículo 20, vamos a empezar a partir de ahí.
Dice la palabra del Señor así. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Versículo 21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Hermanos, pongamos bastante atención en el énfasis que el Señor le da a esta expresión, porque la va a repetir, hermanos. En vuestro pecado moriréis, les está diciendo a las personas que están siendo sus opositores, hermanos. Dice, otra vez les dijo Jesús, porque él ya lo había dicho, hermanos. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Nuestro Señor Jesús está repitiendo el mensaje que ya habló en Juan capítulo 7, versículo 33 y 34, en donde él dijo las mismas palabras, hermanos. Juan capítulo 7, versículo 34 dice, me buscaréis en el 33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Recuerdan en el capítulo 7? Ahora, una vez más, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está dejando en evidencia su conocimiento perfecto del futuro, hermanos. Él sabe las cosas que van a acontecer, las conoce perfectamente y se cumplirán como Él las está diciendo. El Señor les dijo a sus críticos que se iba. En el capítulo 7 les dijo que iba al Padre. Eso fue lo que les dijo. Pero no se estaba solamente refiriendo a su muerte y sepultura, sino que el Señor con esta expresión se estaba refiriendo a su resurrección y a su ascensión de vuelta al cielo, junto con el Padre, hermanos. Los judíos seguirían buscando al Mesías, hermanos, sin darse cuenta de que ya le habían visto, que ya lo habían tenido enfrente, y lamentablemente le rechazaron. A causa de ese rechazo, hermanos, les dije que pusiéramos bastante, que marcáramos ahí, si usted acostumbra a marcar su Biblia, que marcáramos esa expresión, hermanos, porque a causa del rechazo de nuestro Señor Jesucristo, significa que van a quedar, el que rechaza al Señor quedará para siempre imposibilitado de entrar al cielo, a donde iba el Señor. Es una verdad, hermanos, solemne. El que rehúsa creer en nuestro Señor Jesucristo no tiene esperanza alguna, hermanos, de entrar al cielo, de entrar a la patria celestial. Hermanos, qué terrible morir en sus propios pecados, como dijo el Señor, en vuestros pecados moriréis. Qué terrible, hermanos. De verdad que sí. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, para siempre, jamás, por los siglos de los siglos, hermanos. Una condenación, una eternidad de tormento le espera a la gente que muera en sus pecados, hermanos. Y va a ir a dar a ese lugar, hermanos, no por los pecados que haya cometido, sino va a ir a dar a ese lugar porque sus pecados no le fueron perdonados. Por eso es que va a ir a dar a ese lugar. Y no le fueron perdonados porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Triste realidad, hermanos, pero así es. Juan 8:22. Decían entonces los judíos, miren, hermanos, el Señor, dándoles una revelación preciosa, una revelación divina. Y esta gente, hermanos, es que dan ganas de verdad de... Ay, no. Miren, lo decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice,
a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Los judíos, hermanos, no comprendían que nuestro Señor Jesús en esa expresión se estaba refiriendo en que Él iba de regreso al cielo después de su resurrección, y Él iba de regreso al cielo, hermanos. ¿Qué quería decir el Señor con la expresión me voy? ¿Significaba acaso que iba a escaparse, hermanos, de la conspiración de ellos para matarlo? ¿Se iba a escapar de que lo mataran dándose muerte él mismo? ¿Acaso se mataría a sí mismo? Tal vez, hermanos, los judíos dijeron esto en medio de la confusión, hermanos. No lo sé. Si vemos Juan 7:34 y 35, vemos que estaban confundidos, hermanos. Ahí dijeron, ¿será que a dónde se va a ir? ¿Será que se va a ir con los griegos? ¿Será que se va a ir a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Estaban tan confundidos, hermanos. Pero fíjense, es en este punto, hermanos, en donde me pregunto, hermanos, el Señor explicó, el Señor les enseñó, pero esta gente no comprendía, no entendía, hermanos. ¿Qué pasa ahí? ¿Es acaso que se niegan a entender por necedad? ¿Qué pasa, hermanos? Y el apóstol Pablo nos da la respuesta. El apóstol Pablo, allá en el capítulo 2 de 1 de Corintios, dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, hermanos. Por esa razón es que necesitamos del Espíritu Santo para que Él sea el que nos convenza, hermanos, para que el Espíritu Santo convenza al ser humano de pecado, de justicia, de juicio. Sin la intervención del Espíritu Santo, hermanos, los seres humanos no van a comprender la verdad del Evangelio. Por eso esta gente estaba tan confundida, hermanos. Bueno, para nosotros ahora esto es elemental, ahora que nosotros tenemos todo el canon de la Escritura completo, ahora que nosotros ya tenemos la revelación completa plasmada en la Escritura, pues decimos, bueno, esto es fácil de entender, pero bueno, hay que comprender a esta gente también, hermanos. Estaban confundidos, pero más lo hacían por prejuiciosos, y más lo hacían, hermanos, porque estaban perdidos en sus pecados, hermanos. Como más adelante el Señor les va a decir, eran esclavos de su pecado, hermanos. Y eso no deja al ser humano entender las verdades espirituales. El enemigo de Dios, dice el apóstol Pablo, que les tiene cegado el entendimiento. Al hombre natural, al hombre carnal, el demonio lo tiene ciego, hermanos. Entonces necesita ser liberado. El apóstol Pablo dice que al hombre carnal, el hombre natural está muerto, hermanos. El apóstol Pablo se los dice a los efesios. Les dijo, vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, dice que recibieron vida, que Cristo les dio vida, fuisteis resucitados en Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, esa era la situación de esta gente, hermanos. ¿Por qué pensaron en que el Señor estaba hablando de suicidarse, hermanos? Si se conocía, hermanos, era el judío, por convicción y por tradición, consideraba el suicidio un pecado, hermanos, un pecado infame, cuyo resultado, hermanos, era la expulsión definitiva al peor lugar, al lugar más profundo del Hades, hermanos. Así consideraban los judíos del suicidio. Esto, Flavio Josefo, en su obra Guerra de los Judíos, hace mención de tal cosa. Por supuesto que el Señor Jesús no estaba hablando de quitarse él mismo la vida, hermanos. Diferente es otra cosa, muy diferente, que Dios el Padre lo entregó para ser asesinado, hermanos. Hechos capítulo 2 y versículo 23 nos dice
Hechos capítulo 2 y versículo 23, nos dice, a Pedro dando el primer discurso evangelístico, les dice, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, a prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces dice el apóstol Pedro que previo conocimiento de Dios, o sea, Dios ya lo sabía, hermanos. Dios entregó a su Hijo para que fuera matado, hermanos. Además, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, Él mismo entregó su propia vida, hermanos. Unos capítulos después lo vamos a ver en el capítulo 10 y versículo 18. El Señor dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces es muy diferente, hermanos. No es lo mismo, por supuesto, que el Señor estuviera hablando de suicidio a estar hablando de que Dios el Padre lo entregó para ser ejecutado, para ser muerto. A decir que Él mismo se entregó, hermanos, que Él dio su propia vida. Pero Él dice, yo tengo poder para tomarla. Tengo poder para tomarla nuevamente. Por eso, hermanos, este era otro ejemplo, hermanos, de las tinieblas de la incredulidad. Parece asombroso, de verdad, hermanos, que pudieran ser tan duros y tan ignorantes de lo que el Salvador estaba diciendo. Aquí la pregunta es, hermanos, si el ser humano necesita ser iluminado por el Espíritu Santo para creer estas verdades, ¿por qué no todos los seres humanos creen, hermanos? Y la respuesta es porque no a todos, hermanos, el Espíritu Santo los convence. ¿Será que es porque no tiene poder para convencerlos, hermanos? No lo creo. No lo creo, hermanos. Pero ahí ya vamos a entrar nuevamente a otro tema y no me quiero meter ahí. Lo que sí quiero decir, hermanos, es que de verdad que asombra que haya gente tan dura y que persista y que les agrade y que amen estar en el pecado y que amen ser ignorantes. Porque el Señor lo estaba diciendo, hermanos. Aparte de eso, lo había demostrado con todas las obras que hizo. Aparte de eso, la misma voz de Dios el Padre lo dijo. Este es mi Hijo amado. Y aún así, hermanos. Versículo 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Sin duda, hermanos, pensando en la insensata referencia que ellos habían hecho del suicidio, hermanos, el Señor les dijo que ellos son de abajo, hermanos. El Señor traza ahí, marca la diferencia, la distancia. Les dice que ellos son de abajo y esto significaba, hermanos, que ellos tenían una perspectiva muy, muy baja de las cosas, muy corta, como dice el apóstol Pedro, hermanos. Una vista limitada. No podían ascender, hermanos, a otros niveles, más allá de las cosas literales, hermanos, del tiempo, del espacio, de los sentidos, de la materia, de lo que se ve, de lo que se toca. No podían pensar más allá de eso, hermanos. No tenían ninguna comprensión espiritual, hermanos. Ya lo dice el apóstol Pablo. Ya lo dijo el apóstol Pablo, hermanos. Vamos a ver, para no parafrasear la escritura, hermanos. Bueno, ya lo dijo el apóstol Pablo. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Versículo 24. Por eso os dije que
moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, les pedí que marcaran esta expresión, hermanos, del versículo 20. Ahora el Señor lo vuelve, del versículo 21, perdón, y ahora el Señor lo vuelve a decir. En vuestros pecados moriréis si no creéis que yo soy. En vuestros pecados moriréis. Miren, hermanos, el Señor, si lo repite, hermanos, es porque quiere dar énfasis. Es muy importante lo que está diciendo. Por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Está volviendo a advertir solemnemente esta expresión, hermanos. Todo aquel que rehúse creer en el Hijo de Dios va a morir en sus pecados, hermanos. Aparte del Señor Jesús, fuera de él no hay manera de obtener perdón, hermanos. Todo el que se muere, hermanos, sin creer en Cristo, esto es triste, es lamentable, hermanos. Quisiéramos, a veces en los funerales, hermanos, no sé, creo que les he contado una experiencia que tuve en la iglesia donde estaba antes, que, bueno, al hijo de uno de los hermanos falleció, hermanos, en la calle, ahí se quedó muerto por una sobredosis de droga, hermanos. Y le hablaron al pastor general, y el pastor general me llamó y me mandó a mí. No sé por qué, hermanos. Bueno, yo deduzco que es por es que es difícil, hermanos. Bueno, diciéndolo sin eufemismos, es difícil, hermanos, dar un discurso ahí si todos sabíamos la manera en la que había muerto la persona. Pero hay que decirlo, hermanos. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Lo único, hermanos, que pude decir en esa, bueno, di un discurso evangelístico, hermanos, siempre esto hay que aprovecharlo porque hay gente que no conoce al Señor y compartirle al Señor. Pero les dije, no sabemos en sus últimos momentos, porque esta persona había sido creyente o había ido a la iglesia más bien. Había nacido en un hogar cristiano y creció asistiendo a la iglesia, pero terminó así. Lo único que pude decir fue, no sabemos si el Señor le dio algunos minutos en su agonía para que esta persona se arrepintiera. No lo sabemos, pero la misericordia del Señor, si así fue, la misericordia del Señor pudo haberlo alcanzado. Pero hermanos, la verdad es que todo aquel que se va de este mundo sin creer en Jesucristo muere en sus pecados. Y la persona que muera sin sus pecados haber sido perdonados, no tiene entrada en el cielo. Si no creéis que yo soy, dijo el Señor, va en vuestros pecados moriréis. Vemos en las palabras yo soy otra declaración de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Como nos decía el pastor Salvador la semana pasada, esa declaración yo soy es muy profunda, hermanos. Él es. Este fue el nombre, hermanos, con el que él se reveló a Moisés, hermanos. Yo soy. Entonces él está diciendo yo soy. Él lo está declarando. Pero me voy a detener unos minutos aquí, hermanos. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y aquí, hermanos, me voy a adelantar un poquito. Me voy a adelantar un poquito al versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, aquí, y vamos a llegar ahí, lo vamos a estudiar más detenidamente, pero para creer que Cristo es, o sea, para creer en Cristo y tener perdón de los pecados, hermanos, la señal de que se ha creído en Él y de que hay perdón de los pecados y de haber conocido la verdad
y de ser libres, como dice en el versículo 32, es permanecer en su palabra. Por eso, hermanos, no podemos decir que un católico romano, que un testigo de Jehová, que uno de la iglesia pare de sufrir, o de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, cree en el Señor Jesucristo, hermanos. Que uno de estas personas tiene al Señor Jesucristo y que sus pecados le han sido perdonados. Que una de estas personas profesando ese tipo de fe, sus pecados le han sido perdonados y ha conocido la verdad. No podemos afirmar tal cosa, hermanos, porque si no se permanece en la palabra de Cristo, entonces no, nada de esto puede ser, hermanos. Es otra cosa también que es dura de decirlo, hermanos, pero así es. Digamos, en una religión que creen que la sangre de Cristo, que el sacrificio de Cristo no es suficiente para el perdón de los pecados, no puede ser una religión que predique al Cristo verdadero. Y la gente que crea eso no puede, hermanos, decir que sus pecados le han sido perdonados. Por eso nosotros, hermanos, tenemos la plena confianza de que todos, de que en Cristo todos, había buscado el versículo aquí para tenerlo listo, pero ya se me perdió. Tenemos la plena confianza, hermanos, de que todos nuestros pecados han sido perdonados, hermanos. Todos. ¿Qué es todos, hermanos? Todos es todos. Dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 2 y versículo 13, dice así: a vosotros, estando muertos, como les dijo a los efesios, vosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Él nos dio vida, hermanos. El estado del ser humano en Cristo es muerto en delitos y pecados, en la incircuncisión de vuestra carne. Pero dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Amén. Los que creemos en Cristo, todos los pecados nos han sido perdonados. ¿Cuáles son todos, hermanos? Presentes, pasados y futuros. Todos, es todos. Porque si fuera solo los pecados pasados, entonces el apóstol Pablo ahí estaría equivocado diciendo que todos los pecados nos han sido perdonados, hermanos. Pero el que no cree en Cristo, hermanos, por eso esta expresión, el que no cree en sus pecados morirá. O sea, sin haber recibido el perdón. Y aquel que muere sin haber recibido el perdón de pecados, hermanos, no tiene entrada al cielo. Muy bien, versículo 25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Otra vez, hermanos. ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio les dije. El Señor ya se los ha dicho, hermanos. Pero esta gente estaban totalmente perplejos, hermanos, por las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Le preguntaron directamente. ¿Se acuerdan, hermanos, que en otras ocasiones le han dicho: ya, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente? Y el Señor: ya se los dije, os lo he dicho, pero no me creen. Y aquí le preguntan directamente: ¿él quién era? Tal vez, hermanos, lo hicieron con sarcasmo, porque no creo que haya una gente tan insensata, hermanos. Tal vez lo hicieron como burla, como diciendo: ¿quién te crees que eres que nos hablas de esta manera? O quizás algunos realmente, hermanos, sentían el deseo de escuchar que fuese de la misma boca del Señor, que dijese acerca de sí mismo quién era. La respuesta del Señor, hermanos, es digna de marcarla ahí en nuestra Biblia también. Es digna de anotarla, hermanos. Ese mismo os lo he dicho desde el principio. Quiere decir: yo soy el Mesías prometido. Los judíos, hermanos, le habían escuchado decirlo con frecuencia, pero, hermanos, por esos tercos corazones duros, hermanos, habían rehusado aceptar la verdad, hermanos.
La respuesta del Señor también pudo haber tenido otro sentido, hermanos. El Señor Jesús era exactamente lo que predicaba. El Señor Jesús era exactamente quien decía que Él era. El Señor Jesús no decía una cosa y Él era otra cosa, como muchos que dicen una cosa, pero con su vida reflejan otra. Él era, hermanos, la viva encarnación de todo lo que enseñaba, de todo lo que predicaba, hermanos. Él era la viva encarnación de eso. Su vida, hermanos, se ajustaba perfectamente a sus enseñanzas. Concordaban, hermanos. Hay mucha gente, hermanos, muchos predicadores que su vida no concuerda, hermanos, con lo que predican. Hermanos, se dan unos mensajes tan preciosos, hermanos, unos discursos, una retórica, hermanos, una manera de hablar tan especial, pero su vida no concuerda con lo que predican, hermanos. Pero el vivo ejemplo, hermanos, de que su vida concordaba con todo lo que enseñó fue nuestro Señor Jesucristo. Ese pudo haber sido otro sentido, hermanos, de la respuesta del Señor. Versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. El Señor, hermanos, en la expresión lo que he oído de él, está nuevamente denotando su omnisciencia. El Señor escucha lo que Dios, el Padre, le dice, hermanos, interactúan. En Juan 5, ¿se acuerdan? El Señor dijo que el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Y ahora dice lo que escucha del Padre. El Señor, hermanos, decía que había muchas cosas, hermanos, adicionales que él podría hablar y juzgar acerca de aquellos incrédulos judíos, hermanos. Hay muchas cosas, yo sé muchas cosas de ustedes. Pudo haberlos exhibido, hermanos. Pudo haber exhibido sus malvados pensamientos, hermanos. Pudo haber exhibido los malvados motivos de sus corazones. Pudo haber exhibido, hermanos, los intereses verdaderos que esta gente tenía. Como hemos dicho en anteriores estudios, no era tanto por ser celosos de la ley o cosa parecida, sino era por mantener su estatus económico, hermanos, social, político, económico. Por eso era, hermanos, y el Señor pudo haberlos exhibido. Sin embargo, el Señor decía, hermanos, con obediencia, solo aquellas cosas que el Padre le había dado que hablase. Y por cuanto el Padre es verdadero, es digno de ser creído, escuchado y obedecido, hermanos. Versículo 27. ¿Qué creen, hermanos? ¿Qué creen? Por enésima vez, no entendieron que les hablaba del Padre. Los judíos, hermanos, no comprendieron este punto. No comprendieron que el Señor estaba hablando de Dios el Padre. Parece que sus mentes, hermanos, en vez de clarificar, cada vez se entenebrecían más y más, hermanos. Antes, hermanos, cuando el Señor había afirmado que Él era hijo de Dios, se habían dado cuenta que Él afirmaba, hermanos, ser igual a Dios. Ellos lo entendieron. Entendieron esa afirmación y por eso quisieron matarlo, hermanos. Pero ahora, hermanos, como que van de retroceso, hermanos. Ahora ya no lo disciernen, ya no lo comprenden, hermanos. Versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. De nuevo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, con pleno conocimiento del futuro, profetizó, hermanos, lo que iba a suceder. Primero, los judíos levantarían al Hijo del Hombre. Esto se refiere, hermanos, a su muerte por crucifixión.
El Señor Jesús esto lo declaró, hermanos, desde Juan 3, ¿se acuerdan? Cuando le dijo a Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Después que hubieran hecho esto, hermanos, iban a conocer que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, y lo iban a saber, hermanos, por las malas, inmediatamente después de que lo crucificaron. Los evangelios de Mateo y de Lucas especialmente nos relatan, hermanos, que hubo un terremoto, hermanos. Tinieblas, hermanos, de horas, tinieblas. A plenas 3 de la tarde, todo se oscureció, hermanos. Tinieblas. Qué horrible eso, hermanos. Pero más que nada, por la resurrección corporal de nuestro Señor entre los muertos. Iban a conocer que Él era el Mesías. Por eso les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y así fue, hermanos. Definitivamente que así fue. Tenemos que observar cuidadosamente las palabras de nuestro Señor, hermanos. Entonces conoceréis que yo soy. Esto en un sentido más profundo quiere decir, entonces van a saber que yo soy Dios. Entonces van a saber que yo soy Dios. Entonces se darían cuenta, hermanos, que Él no hacía nada por sí mismo, o sea, es decir, por su propia autoridad. Más bien, Él había venido al mundo como el obediente, hermanos, diciendo solo aquellas cosas que el Padre le dio que dijera. La voluntad de Dios y la voluntad de Cristo estaban sincronizadas, hermanos. Pero lo iban a conocer hasta que el Señor fuera muerto en la crucifixión, hermanos. Hasta que sintieran ese terremoto terrible, hasta que vivieran esas tinieblas. Y más que nada, hasta que lo hubieran resucitado, hermanos. Porque de ahí esta gente se convierte, hermanos. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en donde acabamos de leer, dijo el apóstol Pedro, con previo conocimiento de Dios, a este ustedes mataron, a este lo entregaron en manos de inicuos, y la gente ahí se arrepintió, hermanos, y dijeron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo, a quien crucificaron, a quien ustedes mataron. Volvamos al capítulo 8, versículo 29. Dice el Señor, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Miren, hermanos, qué maravilloso mensaje. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor siempre hacía lo que el Padre, a lo que el Padre le agradaba, hermanos. Una relación, hermanos, del Señor y Dios el Padre, hermanos, es una relación muy íntima. Cada una de estas expresiones es una declaración de igualdad entre ambos, pero de profundo amor entre ambos, hermanos. De verdad. A lo largo de todo su ministerio terrenal, hermanos, el Padre estuvo con nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento lo dejó solo. En ningún momento. Solo en el momento en el que el Señor estaba cargando con el pecado de la humanidad. Cuando el Señor sintió eso y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? El único momento. Pero en todo el tiempo, hermanos, el Padre estuvo con él. Porque el Señor hacía, hermanos, las cosas que le agradaban a Dios. Estas palabras, hermanos, estas palabras, porque yo hago siempre lo que le agrada. Estas palabras solo pueden ser pronunciadas por alguien sin pecado. Hacer siempre lo que le agrada a Dios. Ningún ser humano de todos los que hemos pasado por este mundo podría hacer tal afirmación, excepto nuestro Señor Jesucristo, porque yo siempre hago lo que al Padre le agrada. Nadie puede pronunciar esas palabras, hermanos. Nadie nacido de mujer, ningún ser humano ha podido ni podrá
jamás decir esas palabras. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Hermanos, la mayoría de las veces nosotros hacemos las cosas que a nosotros nos agradan, hermanos. ¿Quién puede hacer siempre lo que le agrada a Dios? Sin duda, solo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nosotros a veces, hermanos, llevados a agradar a nuestros propios deseos, hermanos. A veces queremos agradar a nuestros semejantes. A veces queremos, no sé, hermanos, pero agradar a Dios como lo hizo nuestro Señor Jesucristo yo diría que es imposible, pero esa debe ser nuestra lucha, hermanos. Todo lo que hagamos que sea para agradar a Dios. Aunque fallemos, hermanos, aunque no lo lograremos, hermanos, pero esa debe ser nuestra lucha. Esa debe ser la lucha de cada uno de los cristianos, de cada uno de los hijos de Dios que hemos conocido la verdad, agradar a Dios. Mientras el Señor hablaba estas cosas, hermanos, en el versículo 30 dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Yo sabía, hermanos, yo sabía que alguien iba a creer, hermanos, que alguien, la fe es por el oír, hermanos, por el oír la palabra de Dios. Y esta palabra poderosa que el Señor declaró aquí, hermanos, tendría sus frutos. Y aquí dice que muchos creyeron en Él. No todos, por supuesto. Muchos creyeron en Él. Algunos de estos muchos hermanos tuvieron una fe genuina. Creyeron en Él con una fe genuina. Muchos otros creyeron en Él, pero con una fe intelectual. Cuando sigamos estudiando este capítulo, vamos a ver más adelante que el Señor a los judíos que habían creído en Él les dice, ustedes procuran matarme, a los que habían creído en Él, hermanos. Les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. A los que habían creído, hermanos, se los dijo. Pero a estos a los que se dirige el Señor, son aquellas personas que creyeron, hermanos, de una manera intelectual. Cuando, vuelvo a repetirlo, cuando uno dice, sí, el argumento es válido, las cosas que está diciendo, pues tienen sentido, son ciertas, sí, tiene razón, creo en lo que dice, lo comprendo, pero no hay ese toque, hermanos, de fe salvadora, solo una fe intelectual, hermanos. Y aquí voy a detenerme, hermanos. Dice la palabra de Dios, versículo 30, hablándole estas cosas, muchos creyeron en Él. Y aquí es lo que da pie para el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y me voy a quedar ahí. Permanecer en la palabra del Señor, hermanos. No puedo, bueno, pero eso lo vamos a tratar más detalladamente la otra semana. Pero no puedo decir que soy discípulo de Cristo, que soy un discípulo verdadero, si las cosas que yo creo no están conforme a la palabra de Cristo, hermanos. No puedo creer que mis obras me van a salvar o que mis obras me van a hacer un poquito más salvo, si esto riñe con la palabra de Cristo, hermanos. No puedo pensar, hermanos, que necesitamos traer de vuelta al Señor en cada misa y volverlo a sacrificar, hermanos. Volver a sacrificar al Señor y tragárnoslo, si esto riñe con la palabra de Cristo y que por eso me voy a salvar. No, hermanos, pero vamos a entrar más detalladamente a eso la próxima semana. La clave es, hermanos, la clave es permanecer en la palabra de Cristo, que está contenida solo aquí. No hay otro lado donde haya palabra de Cristo, donde haya enseñanza de Cristo. Las religiones vendrán a decir que la tradición oral,
que otra literatura, que otros escritos de gente que nació cientos de años después, que esto, que lo otro. No, hermanos, no hay enseñanza de Jesucristo fuera de la Escritura. Y ahí me voy a detener por hoy, agradeciéndoles su amable atención, hermanos. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga.